para teñir esos adipocitos. Entonces, por eso es lo que vemos unas pelotitas blancas. Ahora, ¿cuál es la tinción que nosotros utilizamos para teñir tejido adiposo? Sudan 4, ¿verdad? Nos tiñe en una coloración anaranjada, algunas veces más roja, algunas veces más amarillo, ¿verdad? Ahí tenemos bien anaranjado, pero hay tinciones que quedan bien amarillo o queda bien rojo. Dependiendo ya de cuánto se utiliza, algunas veces el que está preparando utiliza más tinción, menos tinción, depende del tejido también, cómo va agarrando esa tinción, y por eso es lo que varía, pero podemos ver bien amarillo, bien anaranjado o bien rojo. Entonces eso suda 4. Los triglicéridos también se pueden acumular dentro de nuestras arterias y tenemos la patología que se llama aterosclerosis. Solo tenemos una imagen macro. Cuando vemos patologías cardiovasculares vamos a ver la imagen micro, cómo se acumula ese lípido dentro de nuestra arteria. Después tenemos santomas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se escribe santomas? Ya practiquen. Los santomas son también acúmulo de lípidos donde se va a acumular dentro de los macrófagos, que serían las células, ¿verdad? Se quedan como unas células que parecen espumas, dijo el patólogo, y por eso se llaman de células escamosas. ¿Dónde podemos ver? En la piel, como tenemos ahí en la imagen. Entonces son santomas. Había otra imagen que quiten, era el santoma tendinoso, ¿verdad? Entonces es el colesterol, aquí el tipo de tejido que se va acumulando como vemos aquí y crea como un tumorcito, puede ser. Y cuando se acumula el colesterol dentro de nuestra vesícula, entonces ahí tenemos las células espumosas. Eso, por ejemplo, puede ser un cambio morfológico, ¿verdad? Las células espumosas. ¿Cuál es la patología? Colesterolosis. O sea, ahí llenito. Hay otra imagen anterior a esta que se ve así como está iniciando, ¿no? Sin embargo, aquí vemos cómo tomó completamente nuestro tejido. ¿Cuál es su nombre? Colesterolosis es la patología. Células espumosas. En la vesícula. Es también acumulación de colesterol, pero en la vesícula, no es en la piel. El santoma es en la piel o tendones, que forman como unos tumorcitos. Vesícula, en la vesícula. Eso es colesterolosis. Después pasamos, hay acúmulos también, veíamos de pigmento, ¿verdad? Algunos son inocuos, que no hacen daño, y algunos sí hacen daño, como el ejemplo que tenemos aquí. ¿Cuál es este pigmento? La antracosis. ¿Se acuerdan del pigmento que está en el humo? El trabajador que trabaja en las fábricas, en los hilos, todos los días va inhalando y eso se acumula en los macrófagos de los pulmones. Es el pigmento antracótico. Entonces, esto sería una lámina microscópica del pulmón con una tinción de hematoxilina y eosina, por eso se ve así rosadito, pero tendría que haber aquí los alveolos. Ya vemos destrucción de los alveolos y todo esto negro que vemos aquí es el pigmento antracótico. No caso, se fosse para nomear isso, seria, digamos, a que patologia corresponde? Ou... A qué patología corresponde era antracosis, ¿se acuerdan? Era una neumoconiosis.
Entonces, ¿a qué patología corresponde? Antracosis. Está ahí. Sí. Y ¿cuál es el acúmulo que se ve ahí? Entonces, pigmento antracótico. Pasamos y vemos que también se pueden acumular gránulos de lipofuscina. Estos son inocuos, quiere decir que no hacen daño. Entonces vemos ahí en los cardiomiocitos, son unos gránulos dorados que se acumulan generalmente al lado, bien pegadito al núcleo. Entonces, ¿a qué acúmulo corresponde? Entonces, escriben ahora gránulos de lipofuscina. Son dos. ¿Qué patología? No es inocuo. Después tenemos de lipofuscina. Entonces, es el que está bien al lado del núcleo dorado, brillante ahí. Professor, aquela imagem anterior, então a gente tem uma pigmento exógeno e agora esse daí é o endógeno. Sí, exactamente. Sí, diríamos en un pigmento endógeno y y después tenemos los gránulos de hemosiderina que derivaban de la hemoglobina. ¿Se acuerdan cuando teníamos un aumento de hierro, verdad? Entonces quedaban estos gránulos. Estos, sin embargo, nosotros vemos que están esparcidos por el citoplasma. Vemos también así unos gránulos dorados, como ven aquí, que son los pigmentos, pero a diferencia de la lipofuscina, la hemosiderina se esparce por el citoplasma, está cerca del núcleo. Ahora tenemos una tinción específica para esto que nos deja bien azul, que es el azul de Prusia. ¿Sí? Azul de Prusia, acá, azul de Prusia. Esses Entonces, nomes assim das funções a gente tem que se lembrar porque pode ser que essa ou vai ser mais focado nas atividades em si. pero les digo que azul para que distingan que también es gránulo de hemosiderina. No, no va a preguntar la tinción. Podríamos preguntar, pero no vamos a preguntar. Vamos a preguntar solo a qué patología corresponde y el cambio morfológico que ve. Pero les digo nomás, sí, cuando hay aumento de hierro, entonces tenemos estos gránulos. Les digo nomás que está teñido con azul de Prusia porque acá vemos en azul. Entonces también es gránulos de hemosiderina. E o nome da enfermidade é hemosclerose? Sí. Después pasamos a lo que es inflamación. Nosotros teníamos los patrones morfológicos aguda y crónica, ¿verdad? Patrones morfológicos de la inflamación aguda, entonces vemos primero inflamación aguda serosa. Como veíamos ese líquido bien clarito, parecido al suero, de ahí derivaba su nombre. Entonces, el ejemplo aquí es una quemadura de segundo grado que se formó unas bollas, ustedes le dicen, ¿verdad? Unas ampollitas. Si nosotros rompemos esto, que no es recomendable nunca, entonces sale ese líquido exudado, espero, tiene la característica de que es más claro, de que es más liviano. No hay tanta inflamación, entonces no tenemos tanto infiltrado inflamatorio. La imagen micro tenemos ahí la piel y este espacio blanco sería donde está el líquido. Con la preparación eso se pierde todo y aquí vemos un poquito nada más de infiltrado inflamatorio por eso. Entonces, aquí lo que vamos a preguntar es a qué patrón morfológico corresponde, ¿verdad? De la correlación a inflamación. Inflamación, entonces escriben aguda, serosa. Ese es el patrón, por favor. Sí. Patrón morfológico de
Acuérdense, porque eso sí pregunto siempre, entonces de mis tres grupos uno siempre cae, ¿cuál es el patrón morfológico que vemos en la inflamación aguda fibrinosa? Y sale esta imagen y tienen que escribir pan con mantequilla. Eso sí, anoten porque es algo que el patólogo escribió, entonces es importante. Se va a pan con mantequilla, ¿verdad? E às vezes eu não vou lembrar escrever desse jeito, nervosinho. Eu sei que parece um pouco manteiga. Y no pueden escribir pan con manteiga. Porque yo Tem que ser pão É porque aí você recuerden pão com dedinho, com palha. Nossa, até comigo. recuerden el español. Aquí vemos a qué patología corresponde a una bronconeumonía. No creo que pregunten la patología porque todavía lo vimos porque vamos a ver en patologías pulmonares. Entonces, ¿a qué patrón morfológico corresponde? Inflamación aguda supurativa. ¿Cómo es? Inflamación aguda supurativa, coma purulenta, coma absceso. Inflamação aguda. Meu Deus! Vírgula, purulenta, vírgula. Isso seria o quê? Bueno, ya aquí tenemos fotos nuevas de entonces en la vemos una inflamación entonces escriben una inflamación, atiendan acá, una inflamación aguda supurativa o una inflamación aguda purulenta. Uno de los dos pone. ¿Qué puede formar entonces? Absceso, que es lo que nosotros vemos aquí. Son microabscesos, ¿verdad? Porque son pequeñitos, entonces pueden poner también microabscesos que vamos a considerar. ¿Qué cambio morfológico se observa en la imagen? ¿O qué cambio morfológico apunta la flecha? Porque aquí hay varias flechitas, ¿verdad? Y no apunta los microabscesos. ¿O a qué patrón morfológico corresponde? Entonces ahí escribe inflamación aguda, supurativa o purulenta con microabscesos. ¿Está bien? Toda vez que for perguntar padrão morfológico, vai ser tipo a inflamação, esse negócio assim, né? Um padrão morfológico. Sí, ahí va. Sí, en la inflamación, entonces ahí ponemos inflamación aguda y uno de los cuatro. Y ahí el siguiente, ¿qué tipo de patrón morfológico es? Teve inflamação aguda. ¿Qué van a poner? Úlcera, Ahí salía eso, entonces van a poner inflamação aguda, úlcera, ulcerosa, ¿verdad? ulcerosa. E se eu colocar só úlcera errado? Você vai considerar? Voy a considerar. Es que ahí no está, solo dice patrones morfológicos y la inflamación aguda. Entonces pongan ahí en su tablet, en donde están haciendo. Entonces,
inflamación aguda ulcerosa. Entonces ahí tenemos una imagen macro, Pelos bronquiais. ¿ah? Puede ser uno de los más fuertes, ¿no? Entonces ahí tenemos una úlcera péptica en el estómago, la imagen macro, y la imagen que era micro tiene la característica de esa excavación, ¿verdad? Sale el epitelio. Entonces aquí tenemos ya esa destrucción del epitelio, aquí sale totalmente. Y aquí vemos foco de hemorragia. ¿A qué patrón morfológico corresponde este? Eu esqueci de falar, mas é aquela que tem forma de um, mas parece outro. É pseudo coisa. Não. Si por ejemplo salía esa imagen y le preguntaba ¿qué patrón morfológico corresponde? ¿Qué van a responder? Epitelioide, são macrófagos que parecem. Ah, eso es lo que yo quería saber, qué es lo que estaba pensando. Dá pra lembrar, dá pra lembrar. Tá vendo que me dá muito pouco, professora? Muito informação. Inflamación aguda, Não sei se macrófago, não. Aguda e crônica. aguda o crónica. Eu acho que é. Crónica. Y ahí le podemos agregar granulomatosa. Eso es un granuloma. O pueden escribir, dependiendo de la pregunta, entonces, granuloma. Esta imagen suele salir así y suele salir una flechita y ahí, por ejemplo, puede salir así, entonces solo pone granuloma o inflamación aguda crónica granulomatosa, pero puede salir la flechita, acá por ejemplo, esta flechita y a qué que apunta la flecha o a qué célula corresponde y ahí que van a responder. Célula epitelioide. Vamos a repasar el granuloma. Esta célula que es, que van a escribir. Atiendan que ahora tienen que Eu escribir. escrevi tá errado? No, la célula. Eu escreveria célula epitelioide. Não, aí tá escrito célula epitelioide mesmo. Só que são macrófagos. Parece célula epitelioide. Ah, não, Entonces, atiendan bien. Vamos a recordar bien cuáles son las células del granuloma, porque eso sí suelo preguntar. Entonces, esta célula que era gigante, multinucleada, es la célula de Langerhans. Las células que están alrededor son las células que Thais dijo. ¿Cómo se llaman? eu não consegui escrever epitelioide. Células epitelioides. ¿Qué son? Eso mismo. Una setinha pequena. Todo esto. E a gigante, Que é a son? glândula. Sí, las células largas van a diferenciar, van a identificar porque es multinucleada, tiene muchos núcleos. Y las células de epitelioides no son células normales, ¿verdad? São esses pontinhos, não. Sí, todo esto está claro. Continuo es el núcleo. Entonces son células epitelioides o macrófagos. Entonces los dos me pueden responder. Células epitelioides o pueden poner macrófagos que les voy a considerar también porque realmente son macrófagos. Y macrófagos o macrófagos. Entonces los dos pueden poner si la flecha apunta aquí. Y después alrededor tenemos otro tipo de células que vemos siempre en la inflamación crónica en forma de orono. ¿Cómo se llama? Orono.
están en forma de corona, le digo, para ayudar. Entonces, joroba es como porque es circular. Esse fica redondo. Cafeta, decir. Aí na imagem qual que é? Esta. Ah, tá igual, falando. Casa de Lora. Ah, tá. Ven que hay más agrupación hacia ahí. Entonces ese es el granuloma. Voy a escribir acá. Essa lama certeza vai cair. No gaseoso. ¿Por qué no gaseoso? Tá dificultando mais, Porque mulher. no tiene esa necrosis central que puede tener aquí. Entonces, esa necrosis central nosotros vemos como una masa eosinófila, una masa rosadita. Entonces aquí no vemos las células, ¿verdad? Aquí alrededor se fueron las células del ácapo, las células epitelioides y aquí vemos los linfocitos. Y viene en el medio porque ahí puede estar también una flechita y puedo poner el cambio morfológico apunta a la flecha y ustedes van a poner necrosis gaseosa. Venía de queso, ¿se acuerdan? Más sería supuestamente separación? le va a poner la quesina. Que seria separação. ¿Qué sería eso? Entonces ese es un granuloma, ese que está ahí, entonces es una inflamación crónica con un granuloma. Granuloma gaseoso. Inflamação crônica. Sí, crónica. Cuando hay granuloma siempre es crónica, no es aguda. Inflamação crônica. Ya nos recordamos de las células de granuloma. Pasamos a reparación tisular, teníamos cicatrización por primera intención, que había solo unos dibujitos, no vamos a poner. Cicatrización por segunda intención, sí teníamos estas dos imágenes que son la escara y una úlcera más pequeñita en el miembro inferior, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a preguntar? No les voy a preguntar si esto es cara o si hay una inflamación ulcerativa, no. ¿Qué tipo de cicatrización
patología. Sí. El cambio morfológico que veían ahí es con relación a la descripción de la imagen, que es más roja, más brillante, pero solo a qué patología corresponde y ahí ustedes escriben, o a qué complicación corresponde, ustedes escriben ahí cicatriz hipertrófica o cicatriz queloide y ya está. Y la imagen micro que es única para los dos. La otra complicación es la granulación exuberante de carne prominente. Uno de los dos también que se recuerde, que es lo que nosotros vemos aquí, es el tejido granuloso en exceso. Entonces vemos aquí bien rojito y con una sobresalencia en un dedo. Microscópicamente que vamos a ver muchas células y mucha vascularización, que esa era la característica del tejido de granulación. Entonces vemos aquí muchos vasos sanguíneos, mucho infiltrado inflamatorio, los fibroblastos que no vemos, pero está ahí también. La siguiente complicación es la formación de contracturas. Entonces ahí vemos cuando hay una exageración en la contracción de la herida. Esto generalmente se produce posterior a una quemadura que entró al quirófano y cicatrizó de mala forma. Y esto cuando se contrajo demasiado una sutura y quedó así. Probablemente un labio leporino. Pues pasamos a lo que es trastornos hemodinámicos. Tenemos la hiperemia y la congestión. Como nosotros diferenciamos uno de otro, la hiperemia era activo, ¿verdad? Vemos una ingurgitación, pero es de sangre oxigenada, ¿verdad? Por eso que nosotros vemos es más rojiza y vemos en las inflamaciones. Y la congestión vemos más cianótico porque es sangre desoxigenada. Entonces probablemente hubo una obstrucción por aquí, hubo una ingurgitación sanguínea, podemos hasta hablar de una regurgitación, entonces ahí vemos la sangre también congestiva. Recuerden que la congestión podemos tener aguda y podemos tener crónica. Como ejemplo de la aguda, entonces tenemos una congestión hepática. Entonces tenemos el hígado normal, aquí vemos lleno de sangre, ¿por qué? Por esa congestión de los hepatocitos. Y la crónica, nosotros teníamos un patrón morfológico que el patólogo describió. ¿Cómo se llamaba esto? No es de moscada. No es de moscada, ahí está. Entonces ahí está la nuez y ahí está la nuez remozada. Que la congestión crónica tiene la característica de que deja más rojizo, es más clarito el hígado, entonces contrarresta con la parte normal, que es la parte más oscura, y eso le recordaba al patólogo el nuez remozada. Y después tenemos hemorragia. La hemorragia también tenía patrones morfológicos. Tenemos de 3 tipos. Las más pequeñitas, de 1 a 2 milímetros, entonces le llamamos de petequias, que vemos en las mucosas o en la superficie serosa o en la piel, ¿verdad? Entonces ahí vemos. Y las púrpuras también un tipo de hemorragia, pero más grandecitas, de 2 milímetros hasta 1 centímetro, para el traumatismo, por ya sea alguna patología vascular. Y la equimosis más grande, ¿verdad? También por algún traumatismo podemos ver por leucemia, también vemos estas equimosis más de 1 centímetro, entonces equimosis. Bajamos y vemos la formación de tromos. ¿Dónde se pueden formar esos tromos? En las arterias, en la vena, incluso podemos ver en la cavidad cardíaca, que se llaman trombos urales. Entonces se producen por miocardiopatía, por arritmia, posterior a infarto,
Mas se perguntar, coloca só tromboembolia pulmonar, né, doutora? Sim, tanto faz. O quê? Ahí, entonces en el tromboembolismo pulmonar vemos patromofología de Monja. Y podemos tener lo contrario, ¿verdad? Que se forma en el corazón y va hacia los otros órganos. El tromboembolismo sistémico, entonces por aquí, por una arteria coronaria, se formó ese trombo y puede ir a parar en los vasos sanguíneos de la periferia. Aquí llegó entonces a una arteriola renal, entonces vemos cómo obstruyó totalmente. Entonces, ¿a qué patología corresponde? Tromboembolismo sistémico. Después tenemos, ¿qué? ¿Cómo es? Ahora.